Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... El juicio político en contra de la ministra María Paula Romo, acusada de incumplimiento de funciones al usar bombas lacrimógenas caducadas en las manifestaciones de octubre de 2019, se procesará este martes en medio de un hermetismo respecto a la existencia o no de votos para la censura. El único bloque que se mantiene firme y que está convencido de que la funcionaria debe ser censurada y destituida por el rol que cumplió en el paro nacional de octubre al frente del Ministerio del Gobierno es el bloque de la Revolución Ciudadana. Las demás fuerzas políticas tienen criterios dispersos y razones por las cuales no consignarían el voto por una censura frente a las dos causales presentadas por los interpelantes Amapola Naranjo, Lourdes Cuesta y Roberto Gómez. 8 de la mañana con 41 minutos, 8 con 41 minutos. Saludamos entonces a la legisladora Elizabeth Cabezas, que nos acompaña esta mañana. Elizabeth, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Gracias por estar en Pichincha Universal a través de Punto Noticias. Le saludamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, como le escuchamos en la introducción, será enjuiciada políticamente a partir de las 10 horas de este martes en la Asamblea Nacional vía telemática. Ella ha sido la principal operadora política del presidente Lenín Moreno y aún no tiene sucesor a la vista en caso de que sea censurada y destituida. Esta mañana su compañero Pepe Serrano ha señalado que se ha dejado en libertad a los integrantes de Alianza País para que tomen una decisión respecto a la censura o no de la ministra. ¿Cuál va a ser su posición, Elizabeth? Buenos días nuevamente. Muchísimas gracias, Licenia. Un gusto saludarle, igualmente a Alexis y a todos los ecuatorianos que nos están escuchando. Bueno, primero con la acotación de que yo me desafilié de Alianza País hace algunos meses ya, por lo tanto no soy parte ya de la tienda partidista, sin embargo he participado en algunas reuniones de la bancada. Para este tema en particular, que es la decisión de cuál va a ser la posición colectiva sobre el juicio político, no se ha dado ningún tipo de reuniones y efectivamente yo entendería pues que cada uno tomará su postura y su decisión una vez que escuche los argumentos de la ministra en el Pleno. ¿Cómo le va, legisladora? ¿Cuál va a ser su posición, Elizabeth? La suya, la de Elizabeth. Bueno, yo, mire, quiero escuchar a la ministra. Yo estuve en las reuniones de fiscalización, he escuchado parte de las argumentaciones. Creo que ahora el tema no solamente se va a centrar en el caso de lo que sucedió en octubre del año pasado, me parece que se van a poner sobre el tapete algunas otras argumentaciones que han sido más recientes y que son importantes, y sobre ello también van a haber argumentos a favor y en contra. Así que me parece que el resultado del día de hoy no solamente se va a circunscribir en el ámbito de las acusaciones que están escritas en lo que fue el inicio de este juicio político, sino que va a ser en un ámbito mucho más amplio, que si bien no está escrito, pero que han sido realidades de los últimos meses y que van a ser sometidas en este momento al debate público. ¿Cómo le va, legisladora? Un gusto saludarle como siempre y poder dialogar con usted. María Paula Romo es probablemente la figura más polémica que tiene en este momento el gobierno, ¿no? Y ha sido señalada por ex colegas suyos como el centro o el eje de un entramado de corrupción en torno al reparto de los hospitales y demás. Ese sin duda no es el pretexto, el argumento, la justificación para llegar a esta instancia del juicio político. Pero digo, valdría la pena, ya como están planteado el escenario, a través de la utilización de las bombas lacrimógenas y la represión de octubre y de tales, que fue el argumento que se utilizó para llegar a esta instancia, una sanción política por todo lo demás. Es decir, ahora se conoce también de que se han entregado créditos millonarios a algunos miembros de la Policía Nacional por fuera de lo que dice la normativa del ISPOL. Entonces, como que valdría la pena aprovechar esta oportunidad para ejercer fiscalización por sobre la ministra de Gobierno. Bueno, creo, y lo acabo de decir, yo efectivamente creo que el día de hoy, más allá de los temas que están escritos en las motivaciones del juicio político que hoy formalmente se va a debatir en el Pleno, muchos de quienes intervengan van a topar los otros temas a los que usted hace referencia, porque son temas más recientes y que involucran directamente también a esa cartera del Estado.
Y en esa línea es por eso que yo no me atrevo este momento a decir cuál va a ser mi posición, porque quiero escuchar todas las argumentaciones, quiero escuchar efectivamente qué temas nomás se ponen sobre el tapete y cuáles son las motivaciones adicionales a las que están escritas que hoy se van a plantear, porque considero que han sido varias las acciones que en este momento ponen en cuestionamiento, por decir de alguna manera, el accionar que se ha tenido en esa cartera del Estado. Elizabeth, ¿a usted todavía le queda dudas? Le pregunto esto porque todavía quiere tomarse su tiempo para analizar lo que tenga que decir la ministra, pero hay certezas, ¿no? Hay personas que han recibido ya una condena, que se convirtieron en cooperadores eficaces, otros que están en un proceso de juicio, otros que han admitido una responsabilidad en el tema del reparto de los hospitales, que no forma parte de este juicio político, pero que sí tiene responsabilidad, al menos alguien debería tener responsabilidad política por ello, y el nombre de la ministra ha sonado mucho en este tema. ¿Usted todavía le queda dudas? Justamente le acabo de decir, Licenia, quiero escuchar porque quiero efectivamente oír de parte de los interpelantes si es que este tema se amplía a lo que acabamos de hablar y que yo lo acabo de poner sobre el tapete. Justamente creo que hay temas más actuales, más recientes, que tienen una trascendencia importantísima y una secuela de responsabilidades que son extremadamente evidentes y notorias. Entonces, en ese sentido, una vez que escuchemos, yo no le voy a adelantar hoy mi criterio, definitivamente no lo voy a hacer, pero obviamente yo he estado cercana, he visto todos estos temas y pues conozco también de buena fuente toda esta información que es pública de los hechos de corrupción en los que lastimosamente hay varios involucrados de la Asamblea Nacional. Pero esos temas los quiero escuchar de parte de quienes son los interpelantes y obviamente los descargos de quien hoy se presentará ante el Pleno justamente a justificar su accionar o a develar todos estos entramados de los que hay tantas acusaciones y tantos dichos en los medios. Hay dos pronunciamientos de la Asamblea Legisladora que a uno le harían creer que esta Asamblea, si quiere guardar coherencia con sus acciones anteriores, debería por lo menos tener los 91 votos para censurar a la ministra. Digo, hay dos acciones anteriores del Parlamento que uno puede entenderlas ya como una sanción política en contra de María Paula Romo. La una es la aprobación con 123 votos a finales de agosto de una resolución en donde ustedes le pedían al presidente Moreno que la remueva del cargo, y la otra es la elección de vicepresidenta de la República, donde la señora Romo me parece que alcanzó poco más de 30 votos, donde ya se evidenciaba, digamos, un rechazo mayoritario, ¿no? ¿Qué pasaría si hoy esa asamblea que pidió con 123 votos que se la destituya a la señora Romo decide simplemente no censurarle y no destituirle? ¿No se estarían desdiciendo de lo que dijeron ya como pleno en agosto? Sí, de hecho yo creo que hay antecedentes y hoy lo que debería pasar es que siendo congruentes con esos hechos se dé una votación mayor a la que se requiere para esta decisión. Pero mire, Alexis, usted está hace rato ya haciendo seguimiento de todo lo que es la asamblea y en la asamblea uno nunca puede decir que tiene la respuesta porque todos estos resultados son de pronóstico reservado. A veces uno se lleva grandes sorpresas y lo digo como expresidenta de la Asamblea Nacional. Cuando uno asume que las cosas están para un cierto resultado, el momento determinado se da otro y eso a veces a uno le deja fuera de tablero. Entonces, es por eso que yo no me atrevo a decirle, no conozco qué acciones se pueden haber realizado para tal vez virar ciertas decisiones o para conversar sobre ciertas decisiones. Así que esperemos, pero yo sí creo que hoy es un día muy importante para el país, tiene que conocerse y tiene que ventilarse de una vez algunos otros temas que sin haber estado escritos van a ser motivo de exposición durante la mañana y la noche, porque yo entendería que esta va a ser una jornada muy larga en donde vamos a hacer muchísimas intervenciones y posiblemente el resultado de esto no se dé sino hasta las altas horas de la noche de hoy. Va a tener que Está prevista la dosis. Varias bancadas han decidido dejar en libertad a sus integrantes, como yo le mencionaba, Alianza País. También se dice que el BIM va a dejar en libertad a sus integrantes para que decidan esta situación. El bloque de Creo tenía previsto una reunión ayer en la noche para decidir cuál va a ser su postura, un bloque que de una u otra forma es casi un bloque oficialista. ¿Usted cree que existan los 91 votos que se necesitan para la censura de la ministra?
Entiendo que hay los votos a pesar de estas, yo diría, libertades que algunos movimientos han dado a sus miembros, pero entendería, y en eso yo coincido, hay dos hechos que anteceden a esta situación en las que se evidenciaron ya posiciones de varios asambleístas con respecto a la ministra, y esas dos posiciones pues abonan un poco el camino de que efectivamente esta situación podría terminar en una censura, pero como le digo, difícil adelantarse porque siempre esto es un camino que está lleno de sorpresas y hasta el final uno no puede saber qué va a suceder. Asambleísta, ¿cómo califica usted la relación con la señora Romo? Porque, como decía bien Licenia en el inicio de la entrevista, María Paula Romo fue como el enlace, ¿no? Y su rol de ministra de la Política y de la Seguridad al mismo tiempo. Ya vemos los resultados, además son un desastre. No sé si ha visto, esta semana en Quito no hay como andar tranquilo por ninguna parte porque le asaltan con arma blanca o con pistola por donde vaya. Pero ya está el resultado de haber fusionado el manejo de la política y de la seguridad de forma improvisada. ¿Cómo fue la relación con María Paula Romo? Porque yo he escuchado algunos comentarios de que María Paula Romo ha tenido un comportamiento, si se quiere, un poco autoritario, ¿no? Con unos aires de prepotencia con la bancada, sobre todo la bancada de Alianza País. ¿Cómo fue la relación con ella? Sobre todo cuando usted fue presidente de la Asamblea. Bueno, yo debo recordarle que yo asumí la presidencia de la Asamblea en marzo del 2018 y ella asumió el ministerio a finales del 2018. O sea, realmente yo no tuve una relación muy de largo plazo. Ella asumió, me parece que fue en noviembre del 18 y yo ya salí en marzo. De hecho, una de las acciones importantes, y eso fueron públicas, y usted lo recuerda, fue el cabildeo que hizo la ministra a favor de uno de los candidatos para la presidencia de la Asamblea. Entonces es obvio que ahí habían ya posiciones claras, determinantes, inclusive un audio en el que misteriosamente solo se me escuchaba a mí. Entonces hay algunas cosas, ¿no es cierto?, en el interín que dan cuenta de que la relación era una relación cordial, como yo siempre manejo mis relaciones personales y profesionales, pero más allá de eso no ha habido una relación muchísimo más cercana. Elizabeth, de caso que la ministra no sea censurado, porque todo puede pasar, habían especulaciones en el sentido de que ya se estaban haciendo las conversaciones del caso para evitar que algunos asambleístas que están salpicados en estos escándalos sean investigados, sus nombres salgan a relucir. Pero en caso de que la ministra no sea censurada y ella continúe en funciones, ¿qué le espera a la gobernabilidad del país con una ministra tan cuestionada? Bueno, yo sí creo que hay un desgaste que ha sido notorio y evidente durante todo este tiempo y obviamente la situación se pone cada vez más complicada y más compleja. Esperemos y no nos adelantemos a ver qué es lo que puede pasar. Esperemos los resultados de hoy. Posiblemente las cosas no sean como, o sea, no sabemos si a favor o en contra, pero no nos adelantemos y pensemos incluso porque hay expresiones del mismo presidente que dice yo aceptaré obviamente lo que la Asamblea decida, ¿no es cierto? En una posición ya de conformidad en caso de que el resultado sea la censura. Esperemos a ver qué pasa, pero definitivamente el desgaste generado por esa posición en un Ministerio de la Política que además ha asumido un montón de otros roles es complejo, o sea, uno a veces quisiera de buena fe hacer muchas cosas, pero el rato que uno abarca demasiado puede cometer también muchos más errores. Hay un dicho un adagio y un dicho antiguo dice el que mucho abarca poco aprieta, entonces a veces es mejor concentrarse en 3, 4 tareas puntuales y poner el foco de atención en ellas que tener una cantidad de tareas que uno quiere abarcar y en las que posiblemente es muy complejo porque humanamente eso es imposible y en donde se dé espacio para cometer errores o definitivamente algún tipo de problemas adicionales. Yo coincido con lo que decía hace un momento Elizabeth Cabezas con respecto de que lo que pase hoy es de pronóstico reservado. En eso estamos absolutamente... Estamos coincidiendo, Alexis, lo cual es bueno. Un milagro. A los años. Yo le quería preguntar, asambleísta, usted además es una política que tiene trayectoria, fue concejal, ha sido legisladora, presidenta de la Asamblea. Usted lee la política.
y yo sí quisiera preguntarle una valoración suya con respecto de lo que podría suceder, o sea, las consecuencias políticas que podría traer, digamos, atraer este juicio, en caso de una posible salvación de la ministra Romo, gracias a la votación de una bancada específicamente, me refiero a la de Creo, que además tiene una alianza política electoral con el Partido Social Cristiano, y el Partido Social Cristiano tiene una actora fundamental dentro de este proceso, que es Cristina Reyes, que ha combatido permanentemente a la señora Romo durante los últimos meses, aunque en estos días más bien se ha mostrado bastante cauta, me imagino yo también, como parte de los cálculos políticos para sostener esa alianza. Pero, ¿qué pasa si Creo el día de hoy se la juega y salva a María Paula Romo? ¿Eso podría tener consecuencias en las elecciones del 2021 o no? Yo creo que sí. Como analista que como parlamentaria. Más allá de las argumentaciones a favor y en contra, definitivamente yo creo que sería un error político en función de que ellos están por un objetivo superior, que es buscar la presidencia de la República. Y en todo caso, este momento, cualquier vínculo cercano con el gobierno, para cualquiera representa un desgaste y cargar con ciertos problemas y diría yo, pesos de lo que es el ejercicio del poder. Entonces, en esa línea, a mí me parece que sí es muy complejo. Ellos deberían hacer una lectura muchísimo más fina de las consecuencias que este tema les puede acarrear, y justamente pues tienen que analizar bien, pero yo también he escuchado que hay posiciones divididas dentro de esa bancada, y hay quienes consideran pues que obviamente no es adecuado una censura en este momento, pero hay otros también que consideran que el camino tiene que ser justamente castigar las acciones que en octubre se dieron a cabo en el país entero y especialmente en la ciudad de Quito, ¿no? Como el foco del incidente y de la rebelión que se dio. Elizabeth, en caso de que sea censurada, al presidente le quedan muy pocas opciones para reemplazarla. Se habla de varios perfiles que podrían ocupar la cartera de gobierno, entre ellos Juan Sebastián Roldán, el mismo señor ministro de Telecomunicaciones Andrés Michelena, Juan de Join o Andrés Ich. ¿Cuál crees? O sea, de Guatemala a Guatepeor, dice usted, Liz. Hay esos perfiles. Realmente no he escuchado, para que vea que he estado tan metida en el tema de la comisión de reformas que realmente no le he puesto mucha atención a todos estos datos que usted me está comentando, pero sería entendible que el presidente busque dentro de su círculo cercano una persona que haga continuidad o tal vez que siga apoyando en todas estas acciones, pero realmente son noticias que me estoy enterando este rato. Esos nombres no los había oído, pero entendería que el presidente, en caso de que se dé una censura, escogería a gente de su entorno más cercano, ¿no? Claro, esos nombres son los que conforman precisamente su entorno más cercano, y uno de ellos ya estuvo conformando una terna incluso para la vicepresidencia de la República y recibió una votación casi parecida al nivel de aprobación del gobierno, ¿no? Bajísimo. Sí, efectivamente, por eso digo, lo va a hacer de su entorno cercano, tal vez no con esa lectura tan fina que debería ser aquella que más bien le tienda puentes con la Asamblea, a pesar de que estamos hablando de una última etapa, pero definitivamente una buena relación con la Asamblea en el ámbito de diálogo, de las últimas leyes que están previstas o que se prevén que deberían ser aprobadas, requiere de tener una comunicación adecuada, atinada, pero sobre todo con quien tenga entrada, yo diría, con tranquilidad y con suficiente amplitud con el legislativo. Entonces, veamos cuál es la decisión del presidente y esperemos, creo que es importante esperar y ver los resultados y no adelantarnos a lo que ha sucedido. Para ir cerrando nada más, legisladora Elizabeth Cabezas, ¿cuál es su evaluación del paso de la señora Romo por el Ministerio de Gobierno? ¿Ha sido una buena, mala ministra? ¿Lo ha hecho bien? O sea, ya vemos el tema de la seguridad, nos va fatal, en el tema político ni se diga, pero ¿cuál es su evaluación, no? Usted como legisladora que la veía más de cerca, la señora Romo. Bueno, debo decirle que me parece que han habido también épocas muy difíciles, muy complejas que ha tenido que atender, pero también debo decir que creo que no han habido respuestas adecuadas para muchas de esas problemáticas y preocupaciones que se han dado, y posiblemente eso ha devenido en reacciones
que en ocasiones lo que hace es justamente generar este desgaste y este deterioro de las relaciones entre instituciones y entre actores con la sociedad civil inclusive. Mire, yo creo que justamente este tema del juicio político suma todo eso. Es un hecho en particular el que se plantea, son hechos puntuales los que están este rato sobre el tapete, pero definitivamente la valoración y la evaluación que se hace es del cúmulo de acciones que, como usted mismo dice, ahora lastimosamente el tema de la inseguridad es terrible. Hace pocos días y de cerca a un familiar mío se le metieron a la casa, le asaltaron, se le robaron las cosas. Entonces hay una intranquilidad de estos temas que son el foco de atención del ministerio, por ejemplo, como prioridades número 1. Entonces la gente está sintiendo estos malestares y obviamente esto va acumulando esta sensación de que las cosas no funcionan bien y que posiblemente se han descuidado ciertas medidas en ciertos ámbitos que son fundamentales. Muchísimas gracias, legisladora Elizabeth Apertura, por habernos acompañado en nuestro segmento de entrevistas. Vamos a estar pendientes de lo que ocurra hoy en la Asamblea Nacional, mirando la actuación de los diferentes asambleístas con lupa. Con lupa, así va a ser. Muy amable. Gracias, legisladora. Un gusto. Muchas gracias a ustedes. Un gusto. Buen día. Punto Noticias, el mundo de la información.